Hola, queridas hermanas, ¿cómo están? Amigas y pueblo en general. El Señor me ha estado llevando en este tiempo a meditar un poco de lo que es la purificación de la mente, la santificación, la limpieza y cómo podemos vivir una vida abundante como la que Él nos habla, que les daré vida en abundancia. ¿Cómo podemos vivir esa vida? A veces no la hemos vivido o a veces no entendemos lo que es, porque aún todavía seguimos teniendo pues ataduras o cadenas que nos han arrastrado, que nos han impedido que seamos ligeros en nuestra manera de vivir la parte espiritual, que eso conlleva a la parte almática y también a la parte física. El Señor me ha estado dando esta palabra como enseñándonos también, porque eso lo experimentamos a manera grupal, lo experimentamos con la familia y así vamos creciendo, porque esa es parte de nuestra vida como hijos de Dios, que vayamos yéndonos a la santificación, que viene a ser la limpieza, que viene a ser la pureza, que viene a ser la separación, que viene a ser la madurez, que viene a ser el crecimiento. Así que me gustaría, por favor, si no me acompañen en Santiago 1. Santiago 1 del 5 al 8. La epístola de Santiago del 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él nos da. Si le pedimos, Él nos da. Lo importante es que le pidamos, ¿no? Y con ese corazón humilde, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo va a menospreciar. Pero pida con fe también. Tenemos que saber y entender que Él nos lo va a dar si lo estamos pidiendo con todo nuestro ser. No dudando nada, dice la palabra. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese doble ánimo que a veces hemos tenido, creo que todos hemos caído en ese doble ánimo, en el que un día le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero agradarte, y al otro día estamos decaídos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso no suceda? O por lo menos que eso mengue, que eso baje, que lo sepamos controlar, que lo sepamos manejar cuando viene de alguna manera por las pruebas, por los momentos difíciles que a veces podemos pasar, por situaciones a veces adversas a nosotros, a veces por terceros que nos afectan. Situaciones que quizás nosotros no estemos involucrados, pero por ser a una persona que amamos, que está pasando un momento difícil, a veces nos sentimos caídos, nos sentimos mal, y ese deseo de poder agradar a Dios, de tener una como que nos hemos comprometido, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a agradarte, yo voy a orar, yo voy a estar leyendo tu palabra, yo voy a mantenerme puro. De pronto renegamos, de pronto no lo hacemos. Entonces estamos en un momento que sí queremos hacer algo y de pronto como que se nos va. Entonces ese doble ánimo se va a ir cuando nosotros sepamos limpiar nuestro corazón y tengamos ese corazón verdaderamente limpio de toda contaminación en nuestra mente, y avancemos en llenarlo con la palabra, en llenarlo con el Espíritu de Dios, en también limpiarnos. Tenemos que sacar todo lo que no viene de Dios, y ahí el Señor nos va a ir llenando y se va a ir purificando nuestro corazón, nuestra mente, y ese doble ánimo pues se va a ir, o por lo menos si por ahí quiere venir, pues ni lo vamos a ver. Ya el hombre, en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso lo tenemos que manejar, porque el Señor nos ha dado un espíritu, el espíritu que nos ha dado es de dominio propio. Entonces el Señor nos ha dado el poder,
Él nos lo ha dado y como dice acá, pero pida con fe. Entonces, si yo sé que el Señor me lo ha dado, yo le estoy pidiendo con fe, Señor, gracias por ese dominio propio que me has dado y yo ese doble ánimo no lo quiero en mi vida, no lo deseo, yo lo resisto, yo lo rechazo y voy a llenarme de tu palabra, voy a llenarme de ti, voy a hablar lo tuyo, voy a declarar lo tuyo. Está pasando esta situación, está pasando esto que no me gusta, que no me siento bien, Señor, fortaléceme en fe, en tu fe, la fe tuya. Y vamos a ir viendo los cambios. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Purificad, vamos a desglosar, bueno, lo que dice en otras versiones, ¿no? Y vosotros, los de doble ánimo, santifiquen sus conciencias, dice. O sea, ¿cómo vamos a santificar nuestras conciencias? ¿Cómo vamos, acá dice en otra versión, limpiémonos de toda contaminación? Una mente limpia. Si algo yo sé y soy consciente que esto me hace daño, este tema me hace daño, este pensamiento me hace daño, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy a deleitarme en ese pensamiento? ¿Voy a seguir conversando algo que me hace daño? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, por eso es que el Señor nos manda a que seamos vigilantes, a que estemos atentos, a que estemos despiertos, a que estemos conscientes de lo que estemos pensando, porque los pensamientos ciertamente abren cajones emocionales. Va a abrir cajones emocionales en nosotros y de pronto la persona X que esté por ahí y yo he estado teniendo un mal pensamiento y me he estado adormeciendo en ese pensamiento y me he ido hasta no sé dónde con ese pensamiento, de pronto me va a ver la persona que no tiene nada que ver y me va a ver de repente fastidiada, perdón, triste, me va a ver, pues también me puede ver contenta, me puede ver bien dependiendo de lo que yo haya pensado y la emoción que haya despertado en mí a raíz de ese pensamiento. Tenemos que purificar nuestros corazones, tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que ser intencionales con eso, tenemos que trabajar para que justamente no seamos de doble ánimo. Ya, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, límpiense sus corazones. Que no seamos indecisos, dice, que no seamos de dos mentes, que no seamos vacilantes, que estemos aquí, allá. Eso es inmadurez. Y de alguna manera todos hemos caído en eso y tenemos que arrepentirnos, ¿ya? En Salmos 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino, nuestra mente, nuestro sendero? Dice, ¿cómo podrá, en otra versión, cómo podrá el joven mantener puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Cómo limpiará el joven su sendero? Observando su palabra, meditando su palabra. La palabra limpiar, ¿con qué limpiará el joven su camino? En hebreo significa limpio, limpiado, limpiará. Ser traslúcido, ser inocente, puro, siempre en sentido moral. Así habla en el significado en hebreo, que es la palabra sakab. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y la palabra guardar en hebreo es la palabra chamar, que significa guarda, guardado, guardar, cercar, guardia, para proteger, para prestar atención, con guardar su palabra, con cercar su palabra, con proteger la palabra. O sea, si yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, ha sido sembrada, entonces yo tengo que protegerla. Yo tengo que, en mi corazón, espero que me puedan entender esta parte, en mi corazón, si algo viene en contra
amenazando que esté esa palabra permanente en mi corazón, yo tengo que cuidar, no, esta conversación no me hace bien. Este pensamiento no me hace bien. Con este pensamiento yo no estoy permaneciendo en la palabra. Con este pensamiento esta palabra va a ser robada. Va a ser la semilla que ha sido sembrada, pues va a venir las aves y me la van a robar. Entonces tengo que prestar atención en lo que está pasando. Tengo que estar bien alerta en lo que está sucediendo. Acá se usa la misma palabra chamar en guardar. Es en Génesis 2:15 cuando el Señor le pone a Adán a cuidar del huerto del Edén para que lo guardara, dice. Lo pone a Adán en el huerto para que guardara. Es la misma palabra que está usando con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Y esa misma palabra la usa, pues con guardar. Tienes que cuidar, tienes que proteger, tienes que prestar atención en lo que está pasando. Eso es lo que le dijo nuestro Dios a Adán cuando le dijo que guardara ese huerto. También se usa esa palabra en Josué 1:8 cuando le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Y después todo le va a salir bien. Esa palabra se usa también, chamar, cuando le habla cuando es en el libro de Josué, cuando le dan las direcciones de guardar este libro de la ley. Entonces, qué importante es que estemos conscientes de guardar esa palabra. Con eso se va a limpiar nuestro camino. Con eso no vamos a ser de doble ánimo. Entonces, estamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer para que no tengamos ese doble ánimo y para que nuestra mente también esté limpia. Porque es así. Una mente limpia, una mente purificada, como dice, como habíamos dicho en Santiago 4:8, los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Es la única manera, o sea, guardando ese corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de eso. En Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas que también hacen que nosotros no tengamos una mente limpia es porque no hemos confesado nuestros pecados. Ha habido algo que no lo hemos sacado, ¿no? Mientras hay un versículo que dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Ya? Entonces tenemos que ver que si nosotros callamos es como que nos avejentamos, podemos enfermarnos, podemos estar como caídos, no disfrutar de la vida plena que el Señor nos ofrece en su palabra, ¿no? Y tendrás vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no estoy teniendo esa vida en abundancia? Porque estoy guardando cosas, estoy con alguien, con una persona que quizás le he hecho un daño y seguimos, y la otra persona, la X persona piensa lo mejor, piensa bien, pero yo tengo algo que no le he confesado. Hay algo que está ahí, hay algo que tengo que decírselo, que tengo que hablar, hasta con el mismo Señor, como que no, yo tengo que confesar, yo tengo que sacar esto de acá. Cuando uno saca de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, sacamos ese mal que hemos podido hacer o ese pecado que está bien escondido, bien en secreto, o de repente es algo que no nos hemos dado cuenta. Por eso es que el Señor nos habla que nosotros tenemos que también ver nuestro corazón, ser vigilantes y escudriñarnos también a nosotros mismos, ya que el Señor nos ayude, que el Señor nos revele qué es lo que impide que yo pueda ser libre, que yo pueda aliviarme de ese peso, de esa carga que hace que no camine, esa piedra que hace que no camine, esa espina que simplemente voy a encontrar en el camino, pero tengo que saber andar, tengo que tener un sendero limpio, tengo que
que estar viendo el camino que el Señor me está dando. Y para eso también entra la confesión, ¿ya? Así vamos a limpiarnos. En Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. Acá también, este versículo es muy importante. 51, 10. En nuestra oración aprendamos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aprendamos a pedirle en oración al Señor esto: crea en mí, que Él forme en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración la hizo el rey David. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, esta es la palabra tajor en hebreo, que significa crea en mí un espíritu limpio, puro, purificado. O sea, y esto se va a limpiar a través de la confesión, a través de la humillación, a través de pasar ese proceso del perdón hacia Dios y por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, 1. Juan 15, 1. El Evangelio de Juan 15, 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo lo que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Él lo va a cortar. Y a veces el cortar, el podar, duele, pero es necesario. Y estemos preparadas para esa cortada, estemos preparadas para ese momento que vamos a pasar por la prueba. Y una vez pasado esa prueba vamos a ser limpiados. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como el sarmiento que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Es permanecer en el Señor. No podemos hacer nada sin Él. Si no permanecemos en su palabra, estamos mal. O sea, vamos a hacer algo y vamos a hacerlo por nuestra cuenta, porque tenemos una mejor idea, o porque me aconsejó tal persona, o porque lo vi esto que me pareció esta forma mejor. No, es permaneciendo y seamos como niños. Simplemente al pie de la letra. O sea, no, el Señor dice esto. Y si hay cosas que no están claras, oremos. Porque a veces sí el Señor hace, en algún momento el Señor hace de una forma con alguien y quizás esa misma situación la hace de otra forma con otra persona. Entonces no podemos encapsular o no podemos limitar. Dios es soberano, ¿no? Dios, cuando guió al pueblo de Israel en el desierto, pues en algún momento le decía, se paraba, y en algún momento también continuaba. Se paraba, continuaba, descansaban, avanzaban, se quedaban un tiempo aquí, un tiempo acá. Pero el Señor, Él sabía los tiempos, Él sabía por qué. Entonces Él sabe por qué a uno le trata de una manera y por qué al otro de otra. ¿Ya? Pero su palabra en sí, de no pecar, de no hagas esto, no hagas lo otro, o sea, eso es claro. Entonces, permaneciendo allí, es seguro que también va a haber una limpieza, ya permaneciendo en su palabra. Acá la palabra limpios, ya vosotros estáis limpios en el versículo 3. Es la palabra cátaros, que es una palabra en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y dice propiamente sin mezcla, es decir, separado, purgado, limpio, puro.
en el sentido de no haber sido mezclado sin contener elementos indeseables, espiritualmente limpio y haber sido purgado, purificado por Dios, es decir, libre de cualquier influencia contaminante, suciedad del pecado. O sea, ya vosotros estáis limpios. Cuando andamos en la palabra, cuando permanecemos en la palabra, pues hay limpieza, hay pureza y ya nosotros estamos limpios porque estamos permaneciendo allí. Hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra, dice por la palabra. Entonces, ahí hay una limpieza. Ahí es, o sea, todo, como vuelvo a Santiago 4:8, cuando dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, la forma de purificar, estoy dando como unos tips, ¿no? Estáis limpios por la palabra, porque permanecemos. En Juan 17:17, dos capítulos más, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, límpialos en tu verdad, purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es la palabra. Es la palabra. Esto es una confirmación nomás de lo que estoy hablando. En 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La contaminación de carne entra el adulterio, fornicación, inmundicias, lujuria, avaricia, comidas contaminadas, la glotonería, cuidar nuestra salud, no cuidar nuestra salud, raíces de amargura, peleas, chismes, porque a veces uno cree, justo hablaba esto con una hermana, uno cree que la contaminación de carne es pues la fornicación, el adulterio, la pornografía, pero y ciertamente de repente se ha evitado eso, pero de repente hay otras cosas. Está el chisme, está las raíces de amargura, el no perdonar. Todo eso contamina la carne. Todo eso hace mucho daño, porque daña en sí la parte de mi corazón y es algo enfermo, emocionalmente enfermo también. Cuando mi alma está mal, está contaminada, mi corazón está contaminado, mi cuerpo también lo percibe. Yo no voy a dormir bien, puedo tener problemas digestivos, o sea, va a haber una contaminación, o sea, se va a involucrar mi salud por tener un problema de contaminación. Y no necesariamente estoy hablando de lo que siempre pues normalmente se piensa, ¿no? El adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación. No, o sea, estoy hablando ya de otras cosas que a veces no le ponemos cuidado y es importante, esa lengua que habla mal. Ya nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y me incluyo bien con zapato y todo, porque estamos en un tiempo en que hay mucho, como que hay quejas también. Y esas quejas no nos hacen bien. Si nos vamos a quejar de alguien, primero pienso que delante de Dios. Y después vayamos con ese corazón humilde, con ese corazón, o sea, con ese espíritu correcto, donde la persona y hablemos. Seamos confrontadores. No tengamos miedo de confrontar. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Ahí entra la valentía, ahí entra la transparencia, ahí entra el ser puros. Que si yo tengo algo contra un hermano, yo tengo que ir donde ese hermano. Y me voy a purificar, voy a confesar, voy a decir, mira, esto me está incomodando, está pasando esto y me gustaría hablar de este tema. Eso nos va a ayudar. Y si yo tengo algo, o sea, me está pasando esta situación, me siento incómoda y yo quisiera aclarar esto contigo, si podemos hacerlo, si podemos hablar. Y entonces se habla.
Si la persona pues se molesta, grita, se fastidia, no quiere hablar, entonces se lo dejas al Señor. Ya, déjaselo y déjaselo. Pida con fe, dice, pida con fe. Le pide sabiduría, pide con fe. Tú estás yéndote con la sabiduría que Dios te da. Entonces tú le estás pidiendo con fe eso. Entonces, pero, ay, no, de repente no va a querer, de repente, ay, se molestó. O sea, tenemos que ir con esa seguridad que Dios está delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Hebreos 9. Hebreos 9, 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos que creer esta palabra. Creyendo esta palabra y dándole gracias al Señor, hablemos, o sea, confesemos eso, Señor, gracias porque tú me has limpiado y vivamos en eso, estamos permaneciendo en eso, estamos andando, obedeciendo su palabra, hemos confesado, nos hemos purificado, estamos permaneciendo en su palabra, nos hemos arrepentido también de las cosas que no le han agradado a nuestro Padre y el Señor nos limpia de toda contaminación. Él limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas. Así que démosle gracias al Señor, porque por esa sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Él lo limpia. Y no hay nada más hermoso que tener la conciencia limpia delante del Señor. Estamos en paz con Él y estamos en paz con nosotros mismos. Teniendo esa paz que el Señor quiere, pues hemos ganado mucho. Hay esa libertad, estamos viviendo, como Él dijo, ¿no? Esa vida en abundancia. Y conocerás la verdad también. Estamos conociendo, estamos entendiendo, estamos comprendiendo la verdad y esa verdad me hace libre. Estoy entendiendo esa verdad, estoy comprendiendo lo que el Señor me ha dicho o me está diciendo a través de su palabra. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Qué interesante, habiendo purificado nuestras mentes, nuestro corazón, por la obediencia, simplemente obedeciendo. Y a veces no lo vamos a entender, no vamos a comprender, pero yo como una niña voy a obedecer, porque yo sé que esto me va a hacer bien. Entonces, por esa obediencia, el Señor me va a dar mi recompensa, el Señor me va a dar mi premio. Y vuelvo a ir y repito, ¿no? Seamos como niños. Señor, gracias. Yo no entiendo quizás esto, yo no estoy comprendiendo mucho, pero yo voy a obedecer. Voy a obedecer lo que tú me estás diciendo, porque eso va a purificar mi alma. Eso va a hacer que mi corazón se limpie, guardando tu palabra, obedeciendo tu palabra. Y el Señor me va a explicar, me va a hablar, me va a hacer entender, como lo dice en Juan, que el Señor nos abrió el entendimiento, les abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra de Dios. ¿Pero por qué les abrió el entendimiento? Porque seguramente pues dispusieron su corazón, dispusieron. Entonces eso es lo importante, esa es la clave, que entendamos. Pero ese entendimiento no viene por nuestra linda cara. Ese entendimiento viene porque hemos dispuesto nuestro corazón y hemos decidido, habiendo purificado vuestras almas, hemos decidido obedecerle. Hay una decisión y el Señor nos da esa voluntad
De Él viene esa voluntad, de Él viene. ¿Por qué? Porque ve un corazón dispuesto. Efesios 4:17. Perdón. Efesios 4:17. Esto es largo, al 23. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en las tonteras, en el vacío de su mente. O sea, que se van y se pierden en su mente y se van hasta la luna, hasta el sol, hasta el otro lado del extremo del mar, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, porque no ha sido revelada la palabra, porque no ha sido abierto el entendimiento, ¿no? Por la dureza de su corazón, porque no ha habido humildad, porque no ha habido ese deseo, esa voluntad de ir y ser como niños. Señor, enséñame, Señor, dame, necesito de ti, necesito entender. Los cuales, en el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, que creo que así ha sido, hermanos, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítense, sáquense del el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión, que nos renovemos. Yo me ponía a pensar esto de renovar, ¿no? Cuando uno quiere renovar, por ejemplo, su ropa, ¿no? Esta palabra que se usa mucho, que voy a renovar mi guardarropa. Entonces, ¿qué hacemos? A veces tenemos ropa vieja o tenemos ropa que no usamos por meses. Y esto no lo estoy usando, lo voy a sacar, se lo voy a dar a una persona que lo puede usar, o lo donas, qué sé yo. Y tú sacas esa ropa y pues queda más limpio tu guardarropa. Y quieres tener ropa nueva, entonces vas a renovar. Sacas lo viejo y pones lo nuevo, ¿no? O personas que están renovando su cocina, su casa, de pronto pues la limpian bien para que pueda pintarse, pero hay que limpiar para que quede bonito, hay que sacar lo viejo y se trae lo nuevo. Entonces la renovación de nuestra mente es así, se saca lo viejo, ¿ya? Más vosotros, esto está... en cuanto a la pasada, el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad que está pues en la palabra de Dios, ¿no? La verdad, su palabra es verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad, hablemos la palabra. Siempre en nuestra conversación, en nuestros temas, incluyamos la palabra. Quizás hayan personas que, otra vez ya empieza ya con eso. Pero va a haber un momento en que sí. O sea, es como que tú vas a introducir la palabra, siempre va a haber algo, tu testimonio, tu forma de hablar, tú vas a poner esa semillita. El Señor nos da esa oportunidad. En el versículo 17, cuando dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Acá en otra versión dice que andan en el vacío, que están sin rumbo por carecer de propósito o de cualquier fin significativo, un disparate por ser transitorio y es inútil. O sea, por la inutilidad, como que no le damos uso a nuestra mente. Como que si viene algo, bueno, vamos a recibirlo y no somos, creamos nuestro ambiente.
no formamos nuestro ambiente, no manejamos nuestro ambiente. Tenemos que ser esas personas que ya estemos por adelantado, como dicen Proverbios también, la mujer virtuosa, ¿no? Hablando de la mujer virtuosa, se ríe de lo porvenir. Se ríe, ¿por qué? ¿Por qué se ríe de lo porvenir? Porque ella ella se estuvo prevenida. Ah, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer así. Esto no va a pasar porque yo voy a estar prevenida. Y a veces, no sé si han visto, a veces las mujeres tenemos nuestras carteras tan grandes. Algunas de nuestras carteras son grandes y llevamos pues de todo, llevamos muchas cosas y a veces el esposo o alguien nos dice, ¿tendrás esto? Y a veces sí, la mayoría de las veces tenemos lo que quieren, porque ya estamos como prevenidas, seguramente esto lo va a necesitar, seguramente esto, y ya tenemos lo que necesitamos, porque nos hemos prevenido, las que hemos sido madres, somos madres, también llevamos un paquete de cosas, llevamos los pañales, llevamos para limpiar al niño, llevamos mudas de ropa, pues por si acaso si se ensucia aquí, por si acaso si suda, por si acaso pues si se mojó, entonces uno ya está previniendo sus cositas, ¿no? Entonces tenemos que estar preparadas, ¿no? Que nuestra mente siempre esté ya vaya por adelantado para prevenir que estemos inútiles. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el día y no tenemos mayor cosa que hacer, entonces yo tengo que organizar lo que voy a hacer, porque los días son malos, ¿ya? Redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿cómo voy a redimir el tiempo? En Tito 2:14. Tito 2:14. Eso está después de Timoteo. Tito 2:14. Dice, a ver si estoy bien. Primera de Pedro, Tito 2:14, sí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es el Señor hablando. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Él lo purifica. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Y Él para Él. Somos para Él, somos de Él, le pertenecemos a Él. En otra versión dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En Primera de Juan 3:2-3. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, miren qué hermoso, es la fe. Ahí entra también la fe, creerle a Él en su palabra, lo que Él dijo, lo que Él prometió, que Él vendría por un pueblo santo, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ya? Nos purificamos a nosotros mismos cuando estamos confiados, creemos en su palabra, tenemos esa fe, ¿no? que nos está pidiendo también ahí, que nos habla Santiago. En Tercera de Juan 2, este versículo tan oído, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera mi alma. Así como yo voy mejorando en la parte de mi conducta, de mi carácter. Voy mejorando en mis pensamientos. El fruto del Espíritu, pues madura. Y todo, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todo eso va a crecer y yo voy a manifestar el carácter de Jesucristo. Cuando yo vaya haciendo eso, yo estoy en ese proceso,
estamos en ese proceso y estamos avanzando. Miren, no importa que sea en pasos chiquitos. Lo importante es que no retrocedamos, que avancemos. Y el Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor nos ayuda, el Señor está allí. Y es bien importante la confesión, o sea, la confesión con mi boca, las declaraciones que yo haga. Eso es muy importante. Yo tengo acá algo que estuve, no me gusta como decir paso 1, paso 2. No me gusta poner eso, no los puntos. Pero sí me gustaría que lo tomemos en consideración. Lo que podríamos tener siempre, ¿no?, en cuenta para tener una mente pura, que no seamos de doble ánimo, ¿no? Cuando se expone la palabra, la exposición de la palabra, ¿ya? Cómo estamos exponiendo la palabra, cómo nosotros mismos leemos y vamos estudiando la palabra. Es la exposición en sí, o sea, ya sea que yo le expongo a una persona o ya sea que yo hago mi estudio y me envuelvo con la palabra, ¿no? La exposición de la palabra, entender la palabra, entender ese entendimiento que solamente viene de Dios, eso lo voy a encontrar en la meditación. Yo meditando, Señor, enséñame. Yo estoy acá estudiando, yo estoy atendiendo esto. Enséñame. Y el Señor lo hace. El Señor nos abre el entendimiento cuando nuevamente, repito, tenemos un corazón humilde delante de Él. Nos humillamos, ¿no? Aquí está, o sea, es la exposición de la palabra, entender esa palabra, humillarnos, ¿no? Confesar y pedir. Confesar, o sea, confesar si tenemos algo, al darnos cuenta, porque hemos entendido, al darnos cuenta de algo que no está bien delante del Señor, entonces vamos a humillarnos, vamos a confesar, vamos a pedir perdón. Y el Señor, pues, ustedes saben, ¿no? Un corazón contrito y humillado no lo va a menospreciar el Señor. Ahí oremos, ya sea que nosotros oramos por nosotros mismos o oramos por la persona que se está ministrando. Ahí entra la administración, la liberación, el ruego, el clamor. Es que oremos para mantener eso, para mantenernos allí en esa línea y no nos salgamos y no estemos pues como la onda del mar, ¿no?, que viene y va. Tenemos que meditar la palabra, tenemos que permanecer en la palabra. Yo, por ejemplo, me gusta mucho donde yo voy. O sea, si yo estoy en mi carro, si yo estoy en mi casa, me gusta poner siempre la palabra. Pongo la palabra en audio al levantarme, o sea, es la palabra. Estoy meditando, estoy al acostarme, estoy ahí y mi mente está ahí. Mi mente, o sea, es muy importante que yo esté dándole la vuelta a eso. Señor, ¿qué dijiste? ¿Qué quisiste decirme? ¿Qué es lo que esto de acá? Y voy y el Señor nos va hablando. El Señor nos va a hablar. Permanecer en la palabra es obedecer la palabra. Tenemos que entender eso. Obedecer, ¿ya? Es permanecer. Ahí se va a ir renovando nuestra mente. Se va a sacar lo malo y queda lo bueno. Una de las cosas que también nos va a ayudar es mirar la meta, mirar el final. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Yo estoy haciendo esto porque quiero vivir una vida en abundancia, quiero tener calidad de vida, ya, porque a veces pues uno piensa que ya me salvé, me bauticé, pues creo que estoy bien, yo no estoy haciendo este pecado, no estoy haciendo lo otro, y ¿qué de mi vida en abundancia? ¿Qué del carácter de Cristo formado en mí? ¿Qué de mi testimonio con la gente que me rodea? ¿Qué de esas ataduras que de repente hacen que yo esté siempre como Dios mío, o sea, esforzándome en el sentido, o sea, sufriendo allí y no que lleve una vida liviana? Porque va a haber momentos en que sí, va a haber quizás un esfuerzo que uno haga, ¿no? Y porque dice que el amor es sufrido, a veces el amor, pues sí, nos toca que a veces uno sufre, que como que no se puede, pero el Señor nos ayuda, el Señor nos da, cuando permanecemos en Él, es como que Él nos va dando la dirección, cómo tenemos que hacer las cosas. Y de pronto no vamos a sentirlo, no va a ser algo emocional que siento una cosa bonita porque estoy haciendo esto, no.
simplemente, Señor, yo voy a obedecer. Esto no me gusta, pero yo voy a obedecer porque esto es lo que dice tu palabra. Entonces lo hacemos. Y el Señor nos pone paz. El Señor nos pone gozo. Pero eso va a venir a raíz y consecuencia de lo que hemos obedecido. Entonces, cuando miramos la meta, cuando miramos al final, pues creo que va a ser una motivación, va a ser una fuerza que nos va a ayudar para llegar a la meta, ¿no? Lo importante es que veamos el final. Van a haber cosas, vamos a estar en un camino estrecho donde va a haber barrancos, donde va a haber espinas, donde va a haber piedras, donde va a haber quizás se van a caer cosas de arriba, van a salir cosas de abajo, eh, quizás fieras salvajes que nos ataquen. Va a haber todo eso, pero Él dijo que no nos va a dejar solos, que Él va a permanecer con nosotros hasta el fin. ¿Ya? Entonces nosotros simplemente fijemos los ojos en Cristo y hagamos lo que Él dijo que hagamos. Entonces ahí, de esa manera, vamos a tener ese corazón puro, obedeciendo, entendiendo el proceso el de purificación que el Señor nos está purificando como ahora. El Señor les bendiga y que espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, para nuestro crecimiento. Esto es para todos, hermanos, para todos los que verdaderamente queremos crecer en el Señor y queremos tener la vida que Él nos dijo, ¿ya? Y tendrás vida y vida en abundancia. El Señor les bendiga.